Para ustedes quizá buenas tardes, estamos a medianoche aquí en el Japón. Soy Munetaka Ganaja y hoy día se me ha invitado para conversar sobre la inmigración okinawense al Perú durante el siglo XX. Em, Como no sé quién está asistiendo a la conferencia, había preparado una pequeña introducción sobre el Perú. Aquí en la mano derecha, mano izquierda está Japón, debajo está Filipinas y Okinawa está más o menos al centro, entre Taiwán y Japón. Y Perú está en la costa occidental de Sudamérica. Esta es la ruta que siguieron los inmigrantes hace más de 100 años durante 40 días para llegar desde Okinawa hasta los puertos de Yokohama y después pasar por Hawái, México, Estados Unidos, México y finalmente tocar Perú. Quizás para los europeos no sepan cómo es el Perú, pero mucha gente cree que es solo montañas, pero tenemos muchas regiones y sobre todo la región costera es desértica. Esta zona que se ve en Google Maps se ve como arenosa y es porque todo es un desierto. El desierto continúa aquí desde el norte y llega hasta Chile. El centro de esta zona marrón es la cordillera de los Andes que tiene 6.000, 7.000 metros cuadrados, es 6.000, 7.000 metros de altura y lo verde es el Amazonas. ¿Qué país es el Perú? Bueno, en la República de Perú, la capital es Lima, tenemos 1.285.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos 3, 4 veces el tamaño del Japón, y actualmente nuestra población es de unos 33 millones de habitantes. Aquí en la foto ven es la Huacachina, una huaca que es un oasis que hay en medio del desierto cerca de Lima. Está Machu Picchu, que está considerado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Bueno, y aquí el mapa de Perú. Esto es lo que vieron los inmigrantes cuando llegaron a Perú. Pensaban encontrar montañas de oro y lo que encontraron fueron solamente dunas y desiertos. Toda la costa del Perú es un desierto y Lima y otras ciudades fueron construidas sobre oasis. Los, los inmigrantes, todo esto es la costa de Lima, del Perú. Los inmigrantes vinieron al Perú para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar o en los algodonales de la costa. Bueno, ese es a grosso modo lo que es el Perú. ¿Cómo comienza la inmigración okinawense al Perú? Comenzó con la inmigración china. Perú se independizó de España en 1821 y dio libertad a los negros, pero sin embargo eso significaba dejar a todos los hacendados sin mano de obra. Así que se optó por una política de liberación progresiva. Los hijos iban a ser ya hombres libres y así en adelante. Así que en 1849, cuando todavía existían los esclavos en el Perú, el gobierno peruano comenzó a enviar barcos hacia la China para traer inmigrantes y suplir la mano de obra que estaban dejando los chinos, los negros en el Perú. Desde 1849 a 1874, los chineros se le decían en el Perú a la gente que iba a China a reclutar inmigrantes, trajeron más de 100.000 personas al Perú en estos del 49 al 74. Sin embargo, como los traían en condiciones paupérrimas, mucha gente moría. Se supone que de los 10.000 inmigrantes chinos murieron de los 100.000 inmigrantes chinos murieron más de 10.000 en la trayectoria nada más en el barco. Y en uno de esos viajes de los chinos, bueno, uno de esos viajes no, quizás el último viaje que hicieron los barcos peruanos a China esa es la situación de, miren cómo están los chinos con grilletes en los pies delante de una pila de caña de azúcar. Bueno, esto es el contrato de los chinos. Y generalmente eran reclutados en Cantón o en Macao. Pero en 1854, el general Ramón Castilla libera a los negros. Y también aquí están unos indios porque liberó a los indios del pago del tributo. Y a los negros ya completamente les dio la libertad. Entonces, con mayor razón aún, se incrementó la importación de inmigrantes chinos. Le decimos chinos, pero en realidad eran esclavos de la dinastía Qing, del gobierno Qing de la China. Y en 1872, un barco que llevaba 231 esclavos o chinos contratados, eh,
Llegó al puerto de Yokohama para hacer reparaciones porque había sido afectado por una tormenta. Pues, sin embargo, un chino y después otros dos más se escaparon del barco peruano, del María Luz, y fueron hasta un barco inglés. Y ahí ellos denunciaron al barco, a los peruanos de maltrato y de que los estaban llevando como esclavos. Esto fue el inicio de las relaciones entre Perú y Japón. El año pasado, justo en 1873, el año pasado se cumplían 150 años, se firmó el Tratado Temporal de Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón. Perú, en agosto del año pasado, acuñó esta moneda conmemorativa por los 150 años. Es una moneda 99% de plata, que ya no existen porque hicieron un tiraje, una acuñación muy limitada. Entonces, ya hablando en sí de la inmigración japonesa y okinawense al Perú, yo le he dividido en 6 periodos. Un periodo es el periodo cuando recién comienza la inmigración y no estaba muy definida eh, eh, cómo se iba a tratar a los inmigrantes, qué tipo de habitaciones se le iba a dar, qué hacer en caso de enfermedad, etcétera. Fue una época un poco caótica, los primeros 10, 11 años. Posteriormente ya viene el periodo tardío de la inmigración por contrato, en el que ya existen unas reglas más claras sobre los salarios y qué tipo y si el contrato iba a ser por un año, se podía renovar, rescindir o no, etcétera. El tercer periodo es el periodo de la inmigración por llamadas. Ya en el año 23, tanto el gobierno japonés y las compañías de inmigración como los hacendados deciden dejar anulado el sistema de inmigración por contrato y solamente permitir la inmigración por llamadas, que en japonés se dice yobiyose, ¿no? Llamar a un familiar, a un paisano. Todo esto termina el año 1941. Después comienzan este periodo traumático de la prohibición de la inmigración durante la guerra, que es algo lógico, pero al terminar la guerra continuó la prohibición de la inmigración hasta el año 58, 13 años más tarde. Después les explicaré por qué fue algo traumático. Y finalmente el periodo de la residencia permanente, que es desde 1958 hasta la actualidad, aunque en realidad ya la inmigración terminó en los años 60 más o menos. El periodo inicial de la inmigración por contrato. Esto, como les dije, fue de 1899 a 1909. Aquí se inicia la inmigración japonesa al Perú. Los primeros inmigrantes fueron a trabajar al norte y al sur de Lima. Lima está aquí casi al centro del mapa y la gente donde fue más a trabajar es al puerto de Cerro Azul, la hacienda imperial en Cañete, al sur de Lima. Está más o menos a unos 150 kilómetros al sur. Toda esta costa es solo desiertos. Las montañas, le decimos en Perú, montañas calatas, es decir, sin ningún tipo de vegetación y al, al lado derecho arriba se ve una mancha verde que es una reserva paisajista, porque ahí sí hay manantiales y hay bastante agua. Este es el puerto de Cerro Azul, donde llegaron los primeros inmigrantes japoneses, y al fondo a la derecha se ve un barco, ese es el barco Sakuramaro que trajo a los primeros 760 inmigrantes. Entonces, aquí se inicia la inmigración en 1899 con 790 inmigrantes japoneses que llegaron a bordo del Sakuramaro. Entre 1899 y 1909 llegaron 6.295 japoneses. De estos 6.295, 375 eran emigrantes contratados de Okinawa en estos 11 años, ¿no? Las condiciones de trabajo era para trabajar como peones agrícolas en campos de caña de azúcar y algodón que les mostré en la diapositiva anterior. La duración de contrato era de 4 años y el salario era 2 libras y 2 chelines, o lo que era más o menos 25 soles de la época. En esa época el cambio del sol con el yen era igual, así que eran o 25 soles o 25 yenes. Sin embargo, el problema fue que los hacendados peruanos no estaban acostumbrados a tener empleados ni peones asalariados, sino que trabajaban antes con esclavos negros y después con chinos y ahora venían los japoneses. El alojamiento eran prácticamente como caballerizas. El saneamiento no existía, ¿no? No existía desagüe.
y la calidad de los alimentos eran deficientes porque eh, los peruanos comían muchos frijoles y carne y los japoneses estaban acostumbrados más a arroz y soya, ¿no? Entonces no se acostumbraban a la comida y aparte la, el sitio era insalubre, había mucha malaria y la gente moría. Los métodos injustos de pagos también los trabajadores fueron engañados porque esos 25 yenes o soles que les iban a pagar mensualmente, casi ninguno de los hacendados cumplió diciendo que los japoneses no sabían el trabajo y que en lugar de eso pedían que se les pague por tareas. Es decir, yo te digo, tálame todo este campo y te pago por un día de trabajo o 2 días de trabajo, algo así. La estrategia de los inmigrantes no era emigrar, venían como inmigrantes de cacería, es decir, trabajadores estacionales que venían a trabajar, ganar dinero, enviar plata a sus familias en el Perú, en el Japón y después regresar lo más pronto posible. Pues, sin embargo, esta estrategia no funcionó porque las condiciones de trabajo eran muy duras, el clima no se acostumbraban y los hacendados los engañaron con la comida y con el hospedaje y sus salarios. Disculpe, esto está en japonés, pero es simplemente la estadística de los primeros 11 años y los 10 viajes que hizo la Morioka Kisen Gaisha o la compañía de inmigración Morioka, en donde se ven las cifras. Al medio está 790, 883. Es el número de japoneses que llegaron en estos barcos, totalizando unos 5.700. Y los okinawenses más o menos 365, lo que dio un total de 6.315 japoneses en total en estos 11 años. Aquí también está en japonés, disculpen, pero es los puertos donde desembarcaron los japoneses y las haciendas donde iban a trabajar. En el norte, Cayaltí, Comalca, eh, Ruifico, Pampas en el norte, y en el centro, cerca de Lima, estaban la hacienda San Nicolás, la hacienda Huayto, la hacienda Palpa, eh, eh, Caudevilla, Santa Clara, etcétera. Esta es una foto de los primeros años de la inmigración en el que se ve a mujeres y a niños trabajando en las chacras de Cañete. El número de inmigrantes okinawenses que llegó bueno, desde los inicios de la inmigración 1899, pero los okinawenses recién llegaron 7 años más tarde, en 1906, hasta el año 1941, en que comienza la Segunda Guerra Mundial, fue solamente de 11.773 personas, 53 personas, no más. El pico de la inmigración, o sea, el año en que llegaron más inmigrantes fue en 1919, con 925 inmigrantes, que era el 65.4% del barco. Es decir, que habían 61.4 inmigrantes japoneses, okinawenses, y el resto, 39% eran japoneses. Después, hubo otro pico en los años del 1926 a 1929 en que llegaban por tandas de unos 800 personas cada año. Y los okinawenses eran el 75, 71, 67% de la población del barco, de los barcos. En 1906, 7 años después del comienzo de la inmigración japonesa, comienza la inmigración okinawense al Perú. En este tercer viaje, que llega a Lima el 23 de noviembre de 1906, llegan 36 okinawenses como parte de un contingente de 729 japoneses a bordo de Tsukushima Maru. Y todos ellos van a trabajar a la hacienda Santa Clara. Santa Clara es una hacienda que está a unos 150, 200 kilómetros al norte de Lima, donde dice aquí Puerto de Chimbote, allí es. Y aquí es una vista más de cerca, donde está la tierra cultivable de Santa Clara, en donde dice Guadalupito, allí es donde fueron a trabajar los okinawenses. Esta zona más o menos tiene bastante vegetación, estaba dedicada después, posteriormente los okinawenses llevan el cultivo del arroz a esta zona. Estos son los datos del primer contingente que llegó de Okinawa al Perú. Este es un monumento que erigimos lo de la Asociación Okinawense del Perú en honor a los 36 pioneros de la inmigración okinawense al Perú. En esa época, en los años 1910, inclusive hasta 1970, prácticamente durante los primeros 70 años del siglo XX, la Iglesia Católica tenía mucho poder en el Perú y los japoneses no pudieron
ser enterrados en los cementerios porque tenía que ser bautizado católico. Igualmente, sus hijos, después, posteriormente, cuando llegan más okinawenses, no pudieron inscribir a sus hijos en las escuelas porque tanto en escuelas públicas como en las privadas había que ser bautizado católico para poder inscribirse. Estas son los barracones o las casas de adobe donde vivían los primeros inmigrantes. Este es el Hacienda Esquivel al norte de Lima. En el primer viaje de los 790 que les hablé, los 151 personas murieron antes del año, casi todos por la malaria. Y 151 no quisieron quedarse los 4 años y regresaron al Japón, mientras que otros 127 viajaron a México o a Argentina o al Brasil, y 361 de ellos se quedaron. En el segundo viaje también continuó la misma tragedia. De 1.175 personas, 157 murieron también el primer año, 101 se regresaron al Japón, 98 viajaron al exterior y 819 se quedaron en el Perú. A pesar de que moría la gente y había muchas quejas y caminatas de protesta a Lima, las malas condiciones de trabajo continuaban y las haciendas continuaban con su falsa propaganda de que se ganaba mucho dinero y que las condiciones de vida eran muy buenas. La agricultura independiente era difícil, es decir, todos los que llegaron al Perú, japoneses y okinawenses, eran campesinos dedicados a la chacra, al cultivo. Pero, sin embargo, no había chacras independientes en el Perú. Todos tenían que trabajar o en campos de caña de azúcar o en algodón. No había chacras independientes en los primeros 10 años de la inmigración. Bueno, la vida de los inmigrantes fue que, como no podían trabajar en las chacras, salían a las ciudades. Y en las ciudades comenzaron a vender, trabajar como ambulantes, y era algo muy difícil porque no sabían ni el idioma, no tenían trabajo a la mano, no tenían amigos, ni conocidos, ni contactos y tampoco dinero. Pero los japoneses comenzaron a, no se sabe cómo, pero uno de los japoneses, el señor Wada, comenzó un negocio de peluquería. En 1906 se llegó a un número de 15 peluquerías en Lima, y en 1909 de 50 de las 85 peluquerías de todo Lima estaban regentadas ya por inmigrantes japoneses. Eh, los inmigrantes japoneses okinawenses dependen de sus compatriotas. Algo que caracterizó a los okinawenses fue que se ayudaban mutuamente. Los más antiguos prestaban dinero a los nuevos y les buscaban trabajo. En 1909 se fundó la Asociación de Japoneses de Peluqueros del Callao. Y también, como no se les permitía ingresar a las escuelas públicas ni privadas, un monje budista, Bueno Taiyan, abrió una escuela japonesa, la Escuela Japonesa de Santa Bárbara en Cañete. Y así terminan estos primeros 11 años caóticos en que la gente no sabía si quedarse, regresar a Japón o irse al exterior. E irse al exterior también era muy difícil porque no habían caminos. En el Perú, como les decía, está rodeado por bueno, está atravesada por los Andes y después está rodeada por el Amazonas, pero no existen caminos para ir, por ejemplo, a Colombia por el norte, ni caminos para ir a Brasil por la selva en el este, y a Bolivia había ciertos caminos, pero había que atravesar la Puna y era una zona muy inhóspita, y a Chile era el desierto de Atacama y tampoco había caminos. Entonces hablamos ahora del periodo tardío de la inmigración por contrato. El periodo tardío que fue de 1909 a 1923. Aquí en 1910 se funda lo que sería la Asociación Quinahuense del Perú. El señor Sente Yagi, él llegó como inspector de uno de los viajes de inmigrantes al Perú, pero se independizó al año y abrió una pequeña bodega que fue la primera bodega o almacén de abarrotes, como le dirán quizás en España. Y de esa bodega, él se dio cuenta que venían muchos okinawenses enfermos o sin trabajo y iban camino a Lima. Al principio el señor Yagi los tuvo en su casa, los atendía, los llevaba al médico cuando era necesario, pero el número comenzó a subir y ya eran 15 personas, 20 personas, y no los podía atender en su negocio. Así que buscó a otros paisanos de Okinawa y entre ellos juntaron dinero para poder alquilar un local donde guardar, para donde hospedar a estos okinawenses. Y así se funda la Asociación de Jóvenes Camaradas de Okinawa, que al año siguiente, en 1911, se convierte en la Asociación Okinawense del Perú. Y también
para poder ayudar y tener ingresos mensuales, él crea por primera vez en el Perú el sistema de Tanomochi o Moai. El sistema de Tanomochi, quizás si la mayoría no son descendientes de Okinawa, es un sistema que en Perú se le llama ahora pandero. Es decir, por ejemplo, se juntan 20 personas y las 20 personas deciden en pagar al mes hacer un pozo o un fondo de, por decir, 100 euros. Y uno de ellos, el primer organizador, se lleva el primer premio, ¿no? Son 20 personas con 100 euros cada uno, o sea, son más o menos 20.000 euros, ¿no? 20.000 euros, sí. Y en la segunda vez ya se hacen lo que se llaman sorteos o las licitaciones, ¿no? Entonces ella dice, bueno, yo necesito el dinero, voy a pagar 110 euros o 105 euros. Y así cada mes se hace un sorteo para quien recibe, para que alguien se lleve el pozo y con eso pueda trabajar. También no solamente era por sorteo, también se cedía el dinero a una persona que necesitaba urgentemente por una enfermedad o para poder abrir un negocio. Eso fue el pandero que después, posteriormente, se, esto duró, bueno, dura hasta ahora, actualmente en Japón. Aquí en Okinawa, cuando dice Moai, creen que es una reunión para tomar. Gente se reúnen entre compañeros de la escuela o amigos para tomar, y eso le llaman Muay, pero en Perú eran reuniones para financiarse económicamente, porque los bancos tampoco no le prestaban dinero a los japoneses. Así que nosotros no teníamos de dónde sacar fondos y con el Tanomochi es que se lograba. Un Tanomochi en los años 70, por ejemplo, se podía sacar 30.000, 40.000 dólares y una casa costaba 20.000, así que imagínense, era el doble de lo que cuesta una casa y se podía comprar autos también y se podía hacer edificios y compañías, todo con el Tanamochi. Llegó a ser tan popular que inclusive el gobierno peruano lo oficializó porque no pagaban impuestos, no eran reuniones informales y se crearon las cooperativas de ahorro y crédito. Actualmente las tres cooperativas de ahorro y crédito más grandes del Perú son de japoneses y okinawenses. Bueno, y continuando con este periodo de la inmigración por contrato, se acelera la inmigración, siguen llegando los japoneses contratados y también con la misma estrategia de vida de Kasegi Min, es decir, trabajar fuerte, ahorrar dinero y volver al Japón. Pero continúan las fugas de las haciendas, ¿no? Sobre todo de las grandes plantaciones. Aquí también ya mucha gente comienza a reemigrar a la Argentina y al Brasil. Pero paralelamente, los okinawenses y los japoneses se agrupan en asociaciones comerciales también, es decir, por ejemplo, Asociación de Peluqueros, Asociación de Dueños de Restaurantes, Asociación de Dueños de Cafeterías, Asociación de Mueblerías, etcétera. Tanto de okinawenses como de japoneses, y con eso comienzan a negociar mejores condiciones laborales y comerciales con el gobierno peruano. Después, a pesar de que pasaron 21 años o 22 años, recién en 1921, después de la celebración de la independencia, el centenario de la independencia del Perú de España, el gobierno japonés, ante la insistencia de más de 900 personas que firmaron una petición, abre una delegación japonesa en Lima. Esto era algo insólito porque la inmigración al Perú, okinawense al Perú, comenzó en 1906, la inmigración japonesa en 1899. En el Brasil comenzó en 1908, 2 años después que el Perú, la okinawense en el Perú, y justo en 1908 era inmigración japonesa e inmigración okinawense. Sin embargo, cuando se abre la inmigración japonesa al Brasil, el gobierno japonés o el gobierno de San Pablo pagaban el pasaje de ida. Inclusive les donaban terrenos para poder colonizar. Y inclusive abrieron 2 o 3 legaciones consulares en el Brasil, mientras que en el Perú recién la abren 12, 14 años después. En esta época ya de la migración tardía, por contrato ya los okinawenses subieron de 3% al 30% de la población total de inmigrantes. Y aparte se forman asociaciones de, no sé cómo llamarle, o sea, son los Sonjinkai, asociaciones de paisanos, es decir, compatriotas del mismo pueblo o de la misma prefectura y los okinawenses y los de Kumamoto, Miyagi, que forman asociaciones prefecturales, pero los okinawenses van más allá, forman asociaciones locales, es decir, asociaciones de su ciudad e inclusive de los distritos donde ellos vivían. Todo esto continúa hasta 1923, en que se cancela el sistema de inmigración por contrato
y solo queda la inmigración por llamadas o se queda básicamente ya no contratos, sino uno tenía que dar garantías de que tengo dinero para mantener a mi esposa o mis hijos o mis padres o a mis hermanos o etcétera, ¿no? Algún conocido. Esta es la estadística de los inmigrantes japoneses y okinawenses que viajaron al Perú. La barra alta celeste son los japoneses y la barra azul más bajita son los okinawenses. Este es del año 10 hasta el año 21. Hubo dos épocas en que hubo picos en esta inmigración. Una fue entre el año 1914 a 1917, y esto fue porque en el Brasil se dio la orden de paralizar la inmigración. Es decir, el gobierno japonés, el gobierno brasileño, sobre todo el gobierno de San Pablo, ya no iba a dar subsidios para los inmigrantes, es decir, ya no iba a pagar el pasaje ni les iba a dar terreno a los brasileños, a los japoneses que iban a trabajar a Brasil. Entonces, al no poder ir a Brasil, muchos japoneses y okinawenses optan por venir al Perú. Y ahí se produce el pico. El otro pico se produce también en estos años, entre el año 1914 al 17, por la Primera Guerra Mundial, en que también el Perú estaba en bonanza porque vendía materia prima a Estados Unidos y Europa, y entraron muchos inmigrantes. Aquí fue donde se produce el pico también de la inmigración okinawense, en que entran unos 500, 800, 900 al año, cosa que después ya no vuelve a repetirse. Esta es una imagen de cómo se veían las chacras de algodón en los años 20 en el Perú. La estrategia de los inmigrantes no cambió, seguía siendo, no venimos a inmigrar perennemente, venimos como de casi ganar dinero, mandar plata al Japón, a Okinawa y después regresar. Pero sin embargo, se dieron cuenta que con el sueldo de las plantaciones no les iba a alcanzar. Cuando ellos llegaron, antes de venir al Perú, con esos 25 soles mensuales, se suponía que les iban a sobrar dinero para que en 4 años juntasen 700 soles o 700 yenes, que es un montón de dinero en Japón. Pero sin embargo, eso no se dio. La mayoría ganaba menos de esos 25 soles mensuales, y por eso es que decidieron que la mejor forma de conseguir dinero rápido era ir a trabajar a las ciudades. Para que tengan una idea de ¿cuánto era el sueldo en Japón? En el año 1905, más o menos, o 1908, el sueldo de un okinawense al año era de 12 yenes al año. En Lima se le iba a pagar mensualmente 25 yenes por mes. Es decir, que en un año, en un mes ganaba el equivalente a 2 años de trabajo en Japón. Esa era la gran diferencia. Y eso era trabajando en la chacra a 25 soles al mes. Pero sin embargo, si iban a Lima, iban a ganar 40, 50 soles al mes. Es decir, prácticamente el sueldo de 4 o 5 años de un okinawense, trabajando todo un año, lo ganaban en un mes. Por eso es que mucha gente salía de las haciendas y iban a trabajar a las ciudades. Esto fue la famosa estrategia de Kasegi, es decir, trabajar duro, juntar dinero y mandar toda la plata al Japón. También, bueno, continuamos, pues si no, no llego a terminar. Eh, Otra de las cosas fue que en el Perú no había, todos eran campesinos, querían trabajar en las chacras, pero no había estas chacras, ¿no? El gobierno peruano no ofrecía oportunidades ni a los europeos ni a los japoneses, porque ¿quién inmigra a otro país para ser empleado? Todos querían ser propietarios de una parcela de terreno, trabajar en las chacras, pero en toda la costa de Lima, como han visto, es todo desierto, y las pocas chacras que había en estas haciendas estaban construidas sobre oasis y tenían bastante agua que sacaban de los pozos o manantiales, ¿no? Pero no había zonas irrigadas que estuviesen siendo irrigadas por canales o que el gobierno planease en irrigar. Por eso es que la huida siguió continuando la huida de las tierras, de las haciendas continuó hasta 1923, hasta que finalmente se abolió el contrato, el sistema de inmigración por contrato, ¿no? Y la gente salía a las ciudades. Este es el paisaje que veían los japoneses cuando huían de las haciendas. Mi abuelo también me cuenta que cuando él salió, se enterró en la arena durante el día porque caminaban de noche y se escondían de día para no ser capturados, pero sin embargo, el problema era que cuando se despertó vio que se habían enterrado ellos en medio de un cementerio, ¿no? Toda la costa del Perú, desde Cañete hasta el norte, está llena de estas tumbas, ¿no? Que realmente eran saqueadas por los huaqueros para llevarse
las prendas de oro, los huacos, y solamente dejaban a las momias ahí tiradas, ¿no? Esta es la ruta de Cerro Azul hasta el norte a Lima, ¿no? Generalmente 155 kilómetros. Los okinawenses salían desde Cerro Azul. Mi abuelo también se escapó de las haciendas y con otras 6 personas se fueron caminando todo el norte durante 5 días hasta llegar al Callao, ¿no? Y su objetivo era encontrar paisanos de Nago. Cuando llega a la ciudad del Callao, los paisanos bajan estos tanomoshi que le dije, los pandejos, los panderos donde se acumulaba la plata, le alquilaron un local, le enseñaron a cortar el pelo con tijeras y al mes ya estaba abriendo su peluquería. Esa era la ayuda mutua que existía entre los okinawenses, en que ayudar el antiguo tenía que ayudar a los recién llegados. Esta era la imagen que veían los japoneses cuando llegaban a Lima, de trabajar en las chacras en un ambiente paupérrimo, insalubre, venían a una ciudad moderna como era Lima en los años 10, 15, ¿no? Esto ya no son en los años 20. Y estos los japoneses que buscaban trabajo o como amas sirvientes en las casas de millonarios o de la oligarquía peruana o vendían en carretillas, vendían raspadillas, que es los kakegori de Japón. En esta época, también en 1910, después de fundarse la Asociación Okinawense, se funda también la Asociación Japonesa del Perú. En el Perú había muchos problemas en crear una asociación japonesa. Los hombres de negocios, los representantes de las navieras de inmigración, los periodistas formaron una asociación japonesa. Y por otro lado, los inmigrantes reales, ¿no? La gente que trabajaba en las peluquerías, restaurantes, en cafeterías, hicieron su propia asociación. Esto iba cuando se celebró el centenario de la independencia del Perú de España. El cónsul japonés, bueno, hubo una petición, se abre la legación japonesa y el cónsul les dice que se unan porque no era conveniente que hayan dos, tres asociaciones. Cuando se celebra el centenario de la independencia de Perú, la asociación representativa de la colonia japonesa era la Asociación de Peluqueros de Lima, imagínense. No había asociación japonesa. Y la segunda organización más grande era la Asociación Okinawense del Perú. Estas dos asociaciones, los peluqueros y los okinawenses, representaban a todo el Japón ante los peruanos. Esta es la Asociación eh, de, Vendedores de Muebles y Afines de Lima, ¿no? Bueno, esto ya les hablé al contar. Esta es la Asociación Okinawense, el año 28, ¿no? En su 18 aniversario de fundación. Y esta es la junta directiva. Se crean también, aparte de la Asociación de Peluqueros y de Muebles, una serie de propietarios de bazares, de restaurantes, de muebleros y comerciantes, etcétera, en todo Lima, tanto de japoneses como de okinawenses, ¿no? Esta es la Asociación de Propietarios de Restaurantes. Y también los restaurantes, las peluquerías fue el negocio distintivo de los okinawenses. En Argentina eran tintorerías o florerías, pero en el Perú el negocio distintivo de los japoneses era peluqueros. Casi toda la gente de Okinawa o de Nago comenzaron como peluqueros. Mi abuelo, mis tíos, mis paisanos, todos comenzaron como peluqueros y después fueron progresando a abrir negocios como cafeterías, restaurantes, etcétera, ¿no? Y miren, en 1910 eran 55 japoneses, en el año 23, 3 años después eran 119 contra 42 de peruanos, ¿no? Ya eran una gran mayoría. También en Lima, como fue la primera colonia japonesa del Perú, se forma en las primeras escuelas, la primera iglesia, primer santuario budista de Sudamérica y también se funda el primer periódico japonés en Latinoamérica, ¿no? De Sudamérica, el Andes Chijú, ¿no? Mm. Ascenso social, como les decía, los japoneses pensaban que en Perú la inmigración había fracasado porque todos eran pequeños comerciantes que salían de las chacras y abrían su pequeño negocio, ya sea como vendedores ambulantes o como peluqueros o restaurantes. Bueno, restaurante es un decir, era un pequeño cafetín donde habían dos o tres mesas y atendían al público, ¿no? Pero sin embargo, eh, ellos fueron ganando dinero. En esta época, en el Perú todavía sí existía la costumbre de las siestas. Los japoneses no. Es decir, los peruanos no querían trabajar ni para los japoneses ni para los chinos porque nosotros trabajábamos
desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin descansar para hacer la siesta, mientras que los peruanos y los italianos hacían la siesta desde el mediodía hasta las 3 4 de la tarde, y a las 7 ya cerraban su negocio, ¿no? En cambio, había muchos negocios de okinawenses y japoneses que atendían inclusive las 24 horas del día, 7 días de la semana, ¿no? Esta es una foto de un paseo campestre de los japoneses en las montañas de Lima. Y vamos a seguir avanzando, si no, no terminamos. Y este es el aspecto, fotos de la centenario de la independencia del Perú en 1921. Y aquí se ve en esta foto al fondo la bandera de Hinomaru no Hata, la bandera japonesa. El gobierno japonés mandó un barco eh, y con bastantes marinos y militares para las celebraciones. Y fue después de esto que se forma la Asociación Peruano-Japonesa y se forma la embajada, no, el consulado japonés en Lima, después de 22 años de inmigración. Y este fue el regalo del gobierno de los inmigrantes japoneses al gobierno peruano por el centenario, el monumento Manco Cápac, el fundador del Imperio Incaico. En 1930, también todavía ya pasado la época de en la plena época de los yobiose, como le decía, los japoneses no podían estudiar en las escuelas públicas, así que eh, los japoneses deciden construir escuelas en todas las ciudades donde estaban las colonias de japoneses. Y esta es la Escuela Japonesa de Lima de 1930, que tenía 30.000 metros cuadrados y fue quizás la primera o segunda escuela regentada por el Ministerio Momosho, el Ministerio de Educación de Japón en ultramar. El problema de los cementerios continuó. Tanto las escuelas japonesas en todo el Perú, así como los cementerios japoneses, se construyeron en todas las ciudades donde estaban trabajando los inmigrantes japoneses y okinawenses, ¿no? Esta es una foto del cementerio de Supe, en el norte de Lima. Y cosa curiosa aquí, hay una cruz y hay un Buda, ¿no? Entonces, en Perú todavía la gente lo que hace es al Buda, o cuando hacen un cementerio tipo japonés, ponen el osenko en los incensarios y hacen la señal de la cruz también. Es algo que ha quedado en una costumbre mixta. Después, bueno, el año 23 fue que se suspendió el sistema de la migración por contrato y ya comienza la época de las llamadas Oyobiose, ¿no? Voy a correr un poquito, si no, no llego a terminar. Y aquí principalmente los japoneses siguen progresando a través de los panderos, que es el Tanomoshi o Moai, y también la ayuda mutua, ¿no? En que uno tenía un negocio y le enseñaba a sus paisanos o a los nuevos cómo se hace el nuevo negocio, ¿no? No se lo guardaba para sí, para ganar dinero él solo y que sus paisanos o su familia viviesen pobres, ¿no? Todavía no existía convivencia con los peruanos. Los chicos no iban a colegios peruanos y en los negocios se hablaba con los clientes lo básico nada más, pero no había ni convivencia ni integración social con los peruanos. La educación, como les dije, había bajo nivel del sistema educativo peruano porque la política peruana educativa era mantener a los indios incultos, porque un indio culto o educado es un problema para gobernar. Y en las escuelas privadas era el catolicismo, que era obligatorio ser bautizado para poder ingresar. Y bueno, el establecimiento de escuelas japonesas en todo el Perú. Y, y la cosa más común era, en el Perú habían escuelas primarias, pero para poder continuar sus estudios, los chicos iban al Japón. En esta época de 1923 a 1941, bueno, era costumbre ya que todos los chicos a los 12 años iban a Japón, estudiaban la secundaria o el coco en la secundaria superior y regresaban al Perú. En el año 41, al estallar la guerra, habían 3.500 chicos estudiando en el Japón que al comenzar la guerra se cierran las fronteras y no pudieron regresar. Las cifras de los residentes son en vista de los negocios en los años 30, las peluquerías y las bodegas o almacenes en el Perú. Asociaciones de compatriotas, por ejemplo, estas son la Asociación de Paisanos de Nago. Aquí están fotos de Katsuyun Higa en el año 35,
peluquerías en el Perú. Aquí es una estadística, está en japonés, pero básicamente es, a diferencia de Brasil, que hasta el año 70 el 80% de los inmigrantes se dedicaba a la agricultura, en el Perú ya en el año 30 el 60% de la población se dedicaba, eh, bueno, aquí es, a este de dónde vivían. Sí. La mayoría estaban concentrados en Lima, ¿no? 76, casi el 80% vivía en Lima y el resto estaba en provincias, ¿no? Son más fotos de restaurantes y asociaciones de restaurantes. La Asociación de Comerciantes del Callao, la Fundación de los Oriundos de Nagocho, el 20 aniversario en 1940, poco antes de empezar la guerra. Y aquí es donde se van muchos peruanos, jauquinahuenses peruanos, a trabajar al tren al noroeste de Brasil, en el Mato Grosso. En esa época, en los años 10, hasta el año 10 no había camino, pero en el año 10, entre Santiago de Chile, entre Chile y Argentina, se abre un puente aquí en la cordillera de los Andes, el puente internacional que conectaba Santiago de Chile con Córdoba. Era un tramo de unos 30 kilómetros nada más. Entonces, muchos de los inmigrantes okinawenses caminaron o, o también viajaron en transporte en ómnibus y llegaron a trabajando todo el desierto de Tarapacá, llegando hasta casi Santiago de Chile y de aquí atravesaban a Mendoza, perdón, ¿no? Sí, y de Mendoza ya entraban a Buenos Aires. Muchos se asentaron aquí en Buenos Aires y al saber de la construcción de aquí en Campo Grande, del ferrocarril noroeste de Brasil, se van hasta Uruguay y por aquí, por el río, ah, llegan hasta la zona de Mato Grosso y llegan a la construcción del, del, del del ferrocarril. Esta es una foto de los inmigrantes okinawenses cruzando los Andes a pie. Cruzaban el desierto a pie y los Andes a pie. Es una travesía de más de 5.000 kilómetros. No sé cómo pudieron haberlo hecho. Era algo de un viaje de vida o muerte, ¿no? Esta es la zona de Campo Grande donde se asentaron los japoneses. Y este es un indio en Campo Grande donde está el plato típico de la ciudad de Campo Grande, es el soba okinawense o el soba de Nago. Esta ciudad, Campo Grande, fue fundada en parte por inmigrantes okinawenses que salieron de Perú y todos eran originarios de Nago o de Haneji, ¿no? Y aquí está, inclusive afuera de la ciudad, hay un monumento al soba okinawense, ¿no? Parece soba japonés, pero es soba okinawense, ¿no? Y aquí hay, el señor de rojo es el presidente de la Asociación Okinawense de Campo Grande, están comiendo un soba estilo brasileño, que no es como el de Okinawa, ¿no? No tiene carne de chancho, sino carne de res, su tortilla de arroz, de huevo, y su cebollita china o cebollín, creo que dicen ustedes. Y la sopa es hecha con huesos y carne de res, no con carne de chancho. Bueno, la inmigración tardía, este es también los trabajos en que se dedicaban los okinawenses. Ya hay mucha más variedad, no solamente hay peones agrícolas, sino que también hay peluquerías, etcétera, ¿no? Y trabajadores de fábrica y hay bodegas, almacenes. El 7 de diciembre comienza el ataque a Pearl Harbor y con eso ya aquí prácticamente terminó la inmigración okinawense y japonesa al Perú. Después de esto comienza la prohibición de la inmigración y 1.771 peruanos, bueno, okinawenses y japoneses. De los 1.771, la mitad eran okinawenses, unos 800 okinawenses y sus hijos y esposas son deportados a campos de concentración en los Estados Unidos. Bien. Se suspende ya la inmigración por completo, se detiene a todos los dirigentes japoneses y se traslada a la fuerza a los Estados Unidos para ser intercambiados con prisioneros de guerra, cosa que los americanos hasta ahora niegan, diciendo que no hubo intercambio de prisioneros, pero mis propios tíos fueron intercambiados, así que no, a mí no me lo contaron, yo sé por mis tíos. Confiscación de las propiedades de los residentes japoneses y seguían sin convivencia y sin integración social con los peruanos, pero aparte prohibieron que más de dos japoneses se reuniesen en la calle, en una casa para conversar, ¿no? Todas las asociaciones japonesas, okinawenses, los Kenjinkai, los Onjinkai, los Kumiai, todo fue disuelto o suspendido. Se prohibió que
regresasen los japoneses fuera del Perú y los Nisei. Esto significó pues que esos 1.771 japoneses que fueron deportados a los campos de concentración y los 3.600 chicos que estaban en el Japón pudiesen regresar. Esta situación fue trágica porque no solamente duró esta provisión durante los 5 años o 4 años de la guerra, sino que duró hasta 1958. Esta es la foto de mi familia, la familia Gushken, que eran profesores, y este señor, el profesor Yamashiro, ellos fueron deportados a Crystal City en Texas, y el profesor Yamashiro estuvo al final en el campo de Santa Fe, en, Nuevo México, en Estados Unidos. Esta es una foto de todos los uchinanchos que estaban en Santa Fe. Bueno, esta es la, no voy a obviar, estas son fotos de croquis del campo de concentración de Crystal City. Crystal City trataron de hacer un campo modelo. Le dejaron a los japoneses que ellos mismos se autocontrolaran. Así que los japoneses organizaron comités para la limpieza, para hacer la comida. Habían escuelas de japonés, de inglés, de chino también, de clases de todo tipo para que la gente se pudiese distraer. Y todo se pagaba con una ficha, ¿no? Una ficha simbólica, no se pagaba en dólares. Esto es lo que queda de Crystal City hace unos 10 años. Ya no existen vestigios de los campos de concentración. Y esta es una foto de Yichikai, ¿no? Del Comité de Autocontrol de los japoneses, ¿no? Donde están los nombres de los delegados de cada sector y quien encargado de educación física, etcétera, ¿no? Estas son actividades de los Nisei dentro de los campos de concentración. Y bueno, los okinawenses con sus sanshin. Y al final terminó la guerra. Cuando termina la guerra, después de la batalla de Okinawa y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en el Perú se respiraba alivio y también los japoneses que estaban en los campos de concentración y los japoneses que estaban en Okinawa pues decían, al fin podremos regresar a casa. Pues sin embargo, el gobierno peruano prohíbe el reingreso de todo tipo de japoneses, inmigrantes, los ex inmigrantes o inmigrantes japoneses, okinawenses y los chicos que estaban fuera del Perú. Eh, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la asociación japonesa todavía no existía, todavía estaba desbandada, pero los okinawenses en el año 46, 47 ya se comienzan a para reunir, recaudar fondos y mandar dinero a Japón, a Okinawa, frazadas, comida, aceite, ¿no? Y, y también los okinawenses están preocupados por el regreso de esos 3.500 chicos que estaban en Japón y algunos estaban en Okinawa. eh, Hasta el año 1950, es decir, ya después de 10 años o 12 años de que estaban esperando a sus hijos, en Okinawa comienza a salir la alternativa de emigración a Bolivia. Así que comienzan muchos grupos a emigrar hacia Bolivia. Todos los emigrantes a Bolivia eran 16 peruanos, ¿no? Al principio existía la esperanza de que, bueno, estando en los aviones a Bolivia, salían de Estados Unidos, llegaban a Lima y de Lima hacían el transbordo para ir a Bolivia. Muchos pensaron quedarse acá, pues, sin embargo la policía los atrapó y inclusive metió presos a los padres por violar la ley. Al final tuvieron que embarcarse todos a Bolivia. Pero estando en Bolivia es más fácil, ¿no? Mis tíos, otros paisanos, mucha gente entró clandestinamente por Bolivia, ¿no? Se vestían como cholitos, es decir, como indios, con su poncho y su chullo, y pasaban la frontera y así entraron, ¿no? Tengo muchos primos que han nacido en Bolivia y han entrado al Perú, y así mucha gente. Ellos nunca quisieron dejar estos registros porque tenían miedo de que fueran deportados por haber ingresado y me quedé ilegalmente a Perú. Pero la cosa era que ellos eran peruanos, tenían partida de nacimiento y oficialmente no eran japoneses, eran peruanos, ¿no? Aquí también mucha gente ya se desesperó por estar esperando desde que mandaron a sus hijos en Japón en 1938, 40 hasta 58. Más de 18 años. Los que menos esperaron fueron 18 años, los que más esperaron 20, 23 años. Así que mucha gente dejó sus casas y sus negocios en el Perú y decidió rehacer sus vidas en la Argentina o en el Brasil. Asimismo, hubo muchas escuelas ocultas, ¿no? Como no habían escuelas japonesas
y los chicos tenían miedo, los padres tenían miedo de mandar a sus hijos a escuelas nacionales. Mucha gente mandaba a sus hijos a escuelas japonesas que estaban ocultas en las chacras. En mi barrio, en Barranco, al sur de Lima, había una escuela de un profesor Mitsuke Miyagi o Miyashiro. Ahí tenían como 100 alumnos por lo menos, y todos iban de día y ahí estudiaban japonés, con libros en japonés de antes de la guerra. Y, y después, antes, para continuar sus estudios secundarios, lo que hacían era daban el examen de la escuela secundaria y entraban a las escuelas secundarias de peruanos en el Perú. Después tuvimos también la mala suerte de recibir cachigumis y makegumis brasileños. Y esta influenció mucho a los okinawenses. Eh, a mí me dijeron de chico, no, Cachigumi y Makegumi, esos fueron terroristas en el Brasil, pero aquí en el Perú no hubo nada. Pero sin embargo, leyendo las crónicas de los Cachigumi en el Perú, la asociación de Cachigumi eran casi 90% de okinawenses, de una asociación de vasallaje japonés de 600 personas, 590 eran okinawenses. Y cuando la policía captura estos cachigumi en el Perú, captura todo el cuadro directivo y 90% eran también okinawenses. ¿Por qué digo que fue una mala influencia? Porque esta gente llegó a Perú, estuvieron 2 meses, pero influenciaron a muchos okinawenses de que sí Japón había ganado la guerra y que era todo mentira de que Japón había perdido y las bombas atómicas no habían existido. Pero ellos lo que hacían era, esta gente que se dejó convencer, obstaculizaba la ayuda a Okinawa. Desde el año 46, en que se reconstituye el Okinawa Genjinkai, mucha gente se hacían espectáculos benéficos para reunir fondos y mandar dinero a Okinawa, pero estos cachigumi se metían a estas funciones benéficas y acusaban a los okinawenses, a estos dirigentes, de ser unos traidores a la patria, porque Japón no había perdido la guerra, había ganado, y cómo era posible que nosotros mandásemos ayuda a Japón si Japón había ganado la guerra, ¿no? Bueno, también como no habían asociaciones japonesas, solamente el Kenjinkai, y el Kenjinkai estaba más abocado en mandar dinero a Okinawa, las comunidades de vecinos, los Sonjinkai, los Chosonjinkai, los Sadaijinkai, comienzan a reagruparse para dar entretenimiento y ayuda a los jóvenes, ¿no? Aquí están algunos prisioneros de los campos de concentración que recibieron permiso para regresar a Perú. Este es Shibayama, que nunca recibió el permiso y tuvo que quedarse en los Estados Unidos con su familia. La señora Mochizuki también es Uchinanchu, pero casada con Mochizuki-san. También ella con el señor Shibayama fueron los que hicieron una acción civil contra el gobierno americano para que se les pague una indemnización. A pesar de que el gobierno peruano les quitó sus propiedades, sus carros, sus casas, sus negocios, el gobierno americano les pagó $5.000 nada más. Cosa que Shibayama-san y Mochizuki-san y otros tantos peruanos que fueron mandados a los campos de concentración rechazaron. Bueno, de los 1.771 japoneses, 1.200 no tuvieron más remedio que, como no podían regresar a Perú y no se querían quedar como ilegales en Estados Unidos, decidieron regresar a Japón, y muchos estuvieron primeramente en el campo de repatriados de Uraga, aquí Uraga, y de ahí iban a Okinawa al campo de Inumi, que significa nido de pulgas o de piojos, no estoy muy seguro. Eh, Otros tuvieron suerte, como el señor Yamasato de Nago también, porque tenía una tía que vivía en Hawái, y la tía o el tío pidió a toda la familia para regresar a Perú, a regresar para ir con ellos a vivir a Hawái. Y ahí es donde el señor Yamasato creció, se hizo arquitecto, y él ha construido el Okinawa Kenjinkai de Hawái. Tiene como 8 hermanas, creo, pero todas son nacidas en diferentes países. Las mayores son peruanas, otras son okinawenses, otras nacieron en el campo de concentración. Esta es la foto de Seabrook Farms, donde fueron a trabajar los peruanos que se quedaron en Estados Unidos, y posteriormente de aquí consiguieron trabajo en, este, en New Jersey, en Chicago, y ahí ya se establecieron. Esa es una lista de eh, peruanos 48 japoneses, ni 6 peruanos, que fueron como inmigrantes a Bolivia.
Y aquí, ni siquiera, como Okinawa ya no era Japón y no era Estados Unidos, le ponían nacionalidad Ryukyu. Ryukyu le pusieron a todos. Y aquí esta familia, Shoshin Uyema, Chieko Uyema, estos son mis tíos. Y estos son mis otros amigos, Hideo y Miyashiro. Y llegaron al Perú y tuvieron que irse a Bolivia y después entraron caminando de Bolivia hasta Lima, ¿no? Esta es la partida del barco, cuando fueron de Japón hasta San Francisco en un barco, presidente, no me acuerdo el nombre ya. Bueno, sí, es la lista de pasajeros del barco en que llegan a California y estas son partidas de nacimiento que tuvieron que algunos fraguar para sus esposas y a sus hijos porque no tenían en el interior, era fácil sobornar a un empleo público en las municipalidades de provincias y conseguir partida de nacimiento fácil. Esta es la foto de los Kachigumi en el Perú, ¿no? Los japoneses Abe y Torigoe-san. Esta es la foto de la directiva en que casi todos eran okinawenses. Y esta es la foto de los actos benéficos que hacían la asociación, la Liga Peruana de Ayuda a Okinawa. Miren la cantidad de público para recabar fondos y mandar dinero, trazadas, aceite a Okinawa, ¿no? Todas estas, no solamente había profundos para Okinawa, también había en caso de los desastres causados por los tifones, etcétera. Con el dinero que se envió a Perú, en Japón construyeron el Perucán, que era un museo infantil y un y tenía eh, ¿cómo se dice? Un planetario dentro para educar a los chicos sobre la bóveda celeste, ¿no? Después también aquí están las asociaciones que fueron reconstruyéndose. Todavía ni siquiera hay, en 1951, 55, todavía no existe la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? Que se funda mucho después, un poquito después. Y también ya los japoneses comenzaron a cambiar de negocios, ya no solamente se dedicaban a... Los italianos cambiaron de trabajar de panaderías a la agricultura. Los italianos dejaron las panaderías y se dedicaban a la fábrica de alimentos balanceados para aves y para fideos. Y los japoneses comenzaron a tomar las granjas y las panaderías de los italianos, ¿no? Esta es la construcción del Genjinkai en el año 60. Fue algo que necesitábamos porque no había un lugar donde reunirse los japoneses. En esta época del año 60 solamente había el Perú Shimpo, que era el lugar de reunión de todos los japoneses, y los okinawenses querían un lugar donde discutir y hacer tanomoshi, etcétera. Y aquí se logra eso, ¿no? En la posguerra ya miren cómo en toldos y con cajas sobre ladrillos y cajas de Coca-Cola hacían un putai para sus escenarios para hacer sus bailes de Okinawa, ¿no? Ya comienzan a tomarse fotos y hacer para mandar a Okinawa. Este es aniversario de las bodas de plata. Y entre los años 51 al 58, fíjense, solamente entraron 192 personas porque el gobierno peruano no permitía entrada de nadie, ¿no? Recién en el año 58 es que el 57, el año 56 cambió el gobierno a Prado y él, aunque no había sacado una ley, ya permitía el ingreso de los Niseis y japoneses al Perú. En el año 58 oficializa la entrada de 150 japoneses por año y al final ya comienza el año 59, 60 la inmigración en gran cantidad. Y ya casi para terminar, el año 58 pues ya había pasado mucho tiempo, así que muchos inmigrantes residen o regresar a Okinawa o irse a Argentina y Brasil para poder reencontrarse y rehacer su vida con sus hijos, ¿no? Y aquí hay fotos de despedidas de muchos okinawenses que ya se deciden irse a Okinawa. ¿No? Todos son despedidas. Y este es de la familia del señor Arakaki que deja el Perú y se va a Buenos Aires. Su tío es actualmente profesor de karate en Nakakuzuku Sonchinkai de Buenos Aires. También este señor Yaka, que era de Nago, que se fue a la Argentina. La familia Nakandakari también de Nago, que se fueron a la Argentina. Y aquí es una foto del colegio del profesor Minsuke Miyagi,
que tenía cerca de mi casa en Barranco, con mis tíos y un montón de gente del barrio. De estas escuelas hubieron muchas en cada barrio de la ciudad para poder instruir a los japoneses, hasta que ya en los años 58 por allí, los peruanos, los uchinanchos y los japoneses tuvieron más confianza en los colegios nacionales y comenzaron a mandarlos allí también, ¿no? Y bueno, ya comienza la época en que comienzan a celebrar el aniversario de la fundación de los Sonjinkai y también el Ongaku Kyokai, que era una asociación musical, hace muchas actividades para reagrupar los okinawenses. ¿Sí? Había concursos de aficionados, y etcétera. No creo que los dejo aquí nomás ya.